Bueno, gracias por la presentación. Ya que la ponencia de antes hablaba también sobre parques y yo vengo a hablar de un parque, pues quería hablar un poco de la diferencia que vais a ver entre el parque que yo vengo a contar, que opera por transferencia y transformaciones del patrimonio industrial que hereda, en contraposición a la sustitución que hemos visto en muchos de estos parques de Gijón, ¿no? Y es un tema porque, ya que ha estado justo antes, es significativo, ¿no? Bueno, esta ponencia que os voy a contar es parte de la investigación que estoy llevando a cabo en mi tesis, de la que me dirige Juan Domingo Santos, ¿no? Y se centra en el parque Duisburg Nord, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, ¿no? Se encuentra en el área de confluencia de los ríos Rin y Ruhr, un área tradicionalmente agrícola que en un periodo de apenas 100 años ha visto transformada su fisionomía de una manera muy radical. Opa, perdón. ¿Y esto? ¿Lo tienes? Sí. Sí. Este espacio de 230 hectáreas es en la actualidad un parque de recreo para la ciudadanía, como una especie de Central Park en mitad del contexto urbano de Duisburg, en un paisaje que se ha visto transformado por el desarrollo de la ciudad y la industria, por la incorporación de nuevas infraestructuras de comunicación que lo atraviesa y, en general, por la transformación del territorio. Como resultado, tenemos un paisaje de fragmentos de tiempos, formas y actividades que han configurado su fisonomía a lo largo del tiempo. El parque, popularmente conocido como Landscape Park, es un palimpsesto de paisajes de distinto tipo y carácter que incluyen elementos de escala y procedencia muy diversa que se transfieren de una época a otra. En él se pueden encontrar elementos históricos del paisaje agrícola del siglo XIX, junto con otros procedentes del paisaje industrial, minero y ferroviario que se instalaron sobre el suelo agrícola en el siglo XX, hasta su configuración actual. Una serie de arquitecturas, infraestructuras industriales y agrícolas que operan por contigüidad entre sí y con la historia de este lugar. El parque hace convivir todos estos elementos de una manera sensible, sin borrar ni sustituir la memoria heredada del lugar. Por ello, se pueden encontrar paisajes como este, de la granja Igenhamshof, que mantiene el paisaje agrícola con una actividad reciclada, porque actualmente se dedica a la equitación y al cuidado de animales de forma recreativa, o el paisaje industrial a través de estos caminos que recuperan las antiguas vías del ferrocarril reproduciendo sus movimientos, o las paredes e infraestructuras de mayor orden que sirven como estructuradores de los recorridos generales del parque, ¿no? También encontramos las montañas de escoria negra que sirven para plantar nueva vegetación y generar nuevas topografías, o la recuperación de los búnkeres de almacenamiento como espacios de jardines interiores. Todo esto lo que el artículo propone es estudiar las transferencias y las transformaciones del paisaje agrícola y del paisaje industrial para entender el Landscape Park como un paisaje de la memoria. Para ello, esto se hace para descubrir qué restos agrícolas aún se mantienen en el parque o cómo las transformaciones del agua repercuten en el diseño final del parque y cómo cada uno de estos paisajes lo ha entendido o qué preexistencia del paisaje industrial se mantienen en el parque, ¿no? Para ello se proponen una serie de dibujos a modo de timeline que retrocede hasta la mitad del siglo XVIII y sobre ellas vamos a ir explicando estos paisajes. Hasta 1850 se ve en puntitos el área del parque. Se puede ver que el área está bañada por el río Emser, un río serpenteante con una vega agrícola muy fértil que las granjas aprovechaban para cultivar y que estaban comunicadas entre ellas a través de caminos que conectaban con la aldea de Beck y Meidrich al sur, ¿no? Estas granjas también se agrupaban en campesinados, como es el caso de Whitfeld, que además tenía un molino de grano sobre el río Emser, o la zona de Igenhamshof, que será la única que mantenga su actividad original hasta la actualidad, que es esta, perdón, y por último Emstermannhof, que debido a la actividad agrícola e industrial terminaría por desaparecer, pero que el parque recupera con su uso original. Durante la segunda mitad del siglo XIX comienza la actividad minera en la zona, ¿no? Aparece este trazado del ferrocarril de mercancías que atraviesa el río Emser, que conecta la mina del norte en Neuhumul con
el puerto de ferries en Roerrot, lo que supone que las trazas, esta y la del sur del ferrocarril federal alemán, se superpongan al paisaje con un carácter plenamente agrícola aún. Este auge de la industria provocó el aumento del crecimiento de la ciudad para acoger a todos los trabajadores que venían a trabajar en ellas, y como consecuencia de esto, el río Ense se destinó a la evacuación de aguas residuales tanto de la ciudad como de la industria. Es por ello que cuando la industria ya se asenta sobre lo que será el actual Landscape Park, el río Emser, debido a la actividad minera, sufre una serie de hundimientos que provocan que sea muy peligroso el riesgo de inundaciones. Para ello se decide canalizar, rectificar el curso del río en una trinchera que reducirá el nivel del lecho unos 3 metros y que será la primera gran transformación del territorio. Además de esto, el establecimiento de todas las industrias en la zona, como la planta de sintetización, los altos hornos y las plantas de fundición, terminarían por borrar un paisaje agrícola que está destinado a una serie de zonas aisladas, como la de Whitfeld, que se ve en esta foto, que aún presenta una superposición del paisaje agrícola y del paisaje industrial. Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la industria será muy potente y se mantendrá hasta 1985. Lo primero que cerraría sería la mina de Thyssen y la planta de coque, que provocaría el desmantelamiento de las vías del tren, ahí se ve en discontinuas, en la zona de la izquierda. Pero por otra parte, la planta de altos hornos y las fundiciones seguirían su actividad expandiendo estas vías por todas sus esplanadas. Esto provocaría que el único retablo que quedaría de la agricultura se diera en Igenhamn-Soft, como he dicho antes, que es esta zona verde que veis aquí, porque realizaba tareas de distribución para la fábrica y además abastecía con víveres, ¿no? Pues como decía, en 1985, tras el cierre definitivo de la planta, lo único que quedaría sería una serie de infraestructuras industriales que la vegetación espontánea estaban colonizando, hasta que en el año 1991 el arquitecto y paisajista Peter Latz ganara el concurso para transformar este lugar en el actual Landscape Park. La forma en la que el arquitecto alemán entiende estos paisajes que hereda, la forma en la que los trata es muy distinta según el tipo del paisaje que se trata. Por ejemplo, en el caso de los vestigios industriales, los trata de una forma arqueológica, integrándolos en los caminos y los paseos del parque, pero huye de la contemplación romántica de la ruina en un parque idílico, con lo cual lo construye a través del entendimiento de las lógicas industriales para hacer la estructura general del parque, de modo que las ruinas no queden aisladas. Esto le lleva a desarrollar el parque ferroviario que él llama, que básicamente consiste en la protección de los terraplenes y los taludes del ferrocarril por la sustitución, sino la transformación de las vías del tren en los paseos que realizarán los visitantes. E incluso este sistema lineal de recorridos lo traslada y extiende hasta el interior de las infraestructuras abandonadas, como es esta pasarela sobre los búnkers. Por otro lado, otra de las principales actuaciones que utiliza Peter Latz para recuperación paisajística del lugar es el agua. Después de un esfuerzo muy grande por separar el agua residual del agua superficial de lluvia, consigue utilizar esta última para la creación de este canal de recreo, pero el agua no solo la usa con actividades de ocio, sino que la vincula también a los espacios agrícolas a través de acequias, como en esta foto que acabamos de ver de Igenhamn-Hof. Este área constituye uno de los vestigios del paisaje agrícola que se mantiene dentro del parque y que, como he dicho antes, es heredado desde 1604 ininterrumpidamente. Sin embargo, en otras zonas como Emster-Mannhof, la actividad minera provocó que el suelo agrícola no pudiera seguir continuando aprovechándose, con lo cual hubo que hacer una restitución de este paisaje agrícola con la eliminación de todas las tierras contaminadas y el trazado de nuevos caminos sobre un terreno fértil en el que ahora se puede ver estos tractores labrando la tierra. Todos estos paisajes
hacen que el parque de Duisburg sea un paisaje de memoria en el que se pueden encontrar vestigios agrícolas, industriales y las actividades normales de un parque público. Gracias. Gracias.